Hola amigos, este es el tercer vídeo de esta miniserie de los 3 vídeos y en este ya nos vamos a meter con un asado. No os perdáis el vídeo porque os traigo un truquito interesantísimo para que la carne no nos quede churruscada y reseca. Así que en este vídeo vamos a hacer un exquisito asado al horno que nos va a quedar así de rico y jugoso. Empezamos poniendo nuestro horno a punto y precalentándolo, en este caso para los asados. Para los asados nos exige más tiempo y leña más gorda que para las pizzas. Así pues, aquí tenemos raíces secas de viñas y tenemos troncos más gordos de leña. El tiempo de precalentado nos va a llevar sobre media hora aproximadamente, y teniendo mucho cuidado que haya mucha llama y que la llama pegue arriba en la bóveda y que se nos ponga de un color bastante blanco. Cuando ya hemos logrado esto, esperamos que se vaya consumiendo la leña. Ya tenemos ahora el horno a punto y cuando ya solo quedan las brasas, vamos a esparcirlas hacia un lado y hacia otro. Lo que vamos a asar son chuletas de aguja de cerdo y trozos de costilla de cordero. Hemos macerado toda la noche la carne con trocitos de ajo, romero, tomillo y le hemos puesto un poco de sal. No sé vosotros qué os parecerá, pero no recargarlo mucho de hierbas aromáticas, ni de ajos, ni de... solamente un poquito, lo justo y necesario para que le dé un toque de sabor y ya. Y ahora os voy a decir el truquito para que la carne no nos quede dura y reseca, sino jugosa y tierna. Tomamos una bandeja de horno, una parrilla de horno y un soporte de 30 centímetros desde la bandeja hasta la parrilla de varilla de hierro de unos 6-7 milímetros. Extendemos en la parrilla las chuletas de cerdo y los trozos de costilla de cordero. Ya tenemos la carne en la parrilla y lista para introducirla en el horno. Abajo en la bandeja hemos puesto como 3 centímetros un poco más de agua. La altura ideal desde la bandeja hasta la parrilla será de unos 30 centímetros. Creo que es una altura ideal para el funcionamiento de este pequeño invento que ya veréis qué efectivo es. Ahora llega el gran momento. Vamos a introducir la carne en el horno y a ver qué tal nos funciona la cosa. Y ahí lo tenemos, las brasas están por un lado y por otro de la parrilla. Cerramos la boca del horno. A los 10 minutos echamos un vistazo a ver cómo va el asado. Y aquí veis qué maravilla con este invento. Resulta que el calor hace que el agua se vaya evaporando, el vapor pegue por abajo en la carne y eso impide que nos quede reseca. Y nos queda la carne jugosa y muy bien de comer. Si hacéis esto veréis qué maravilla, qué delicia. Han pasado 10 minutos más, en total han pasado unos 20 minutos y vemos cómo ha quedado la carne bien asada, tierna, jugosa. De verdad, esto funciona. Y ahora una sugerencia para trozos de carne mayores y si queréis que se os dore y se os churrusque un poquito al principio, lo que podéis hacer es no introducir el agua luego con la carne, sino dejar, por ejemplo, yo que os diría 5 o 10 minutos que se dore y se churrusque un poquito la carne y luego ya metéis el agua. Excuso decir que si fueran piezas de carne más grandes el tiempo de horneado sería mayor. Eso, la práctica hace al maestro. Y nada más amigos, nos vemos en otro vídeo donde tocaremos otro tema interesante.